Pues hola a todos, yo me llamo Blas Labrador y soy médico adjunto de aparato digestivo en el Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, y voy a ser profesor en este curso de supervivencia para R1, que vamos a impartir 4 temas de digestivo. Bueno, bienvenidos al tema de hemorragia digestiva del curso de supervivencia para R1. Lo primero es el índice, este es el que vamos a seguir. Primero vamos a hablar de unas generalidades, posteriormente pasaremos a hablar de la hemorragia digestiva alta, posteriormente de la baja, veremos unos casos clínicos rápidos y unos puntos clave para terminar. Con respecto a las generalidades, estas son las diferentes formas de presentación en las que nos podemos encontrar una hemorragia digestiva. Una de ellas es la hematemesis, que como podéis ver en la fotografía de abajo a la izquierda, es un vómito de sangre roja que puede estar o no coagulada. Otra forma son los pozos de café, que generalmente son vómitos oscuros de sangre más reducida. Y es importante que veamos el contexto global de este paciente, porque suelen traer otra clínica acompañante, suelen venir con síndrome anémico, hipotensión y generalmente exteriorizan también en forma de melenas. Es importante, cuando un paciente nos cuenta que tiene vómitos en pozos de café, que hagamos el diagnóstico diferencial con otros vómitos que también pueden ser oscuros, como por ejemplo los vómitos de retención, los vómitos fecaloideos en el contexto de una obstrucción intestinal, o simplemente los vómitos alimentarios oscuros. El paciente también nos puede contar una hemorragia digestiva en forma de melenas, que tienen ese aspecto que podéis ver en la fotografía. Son unas deposiciones blandas, diarreicas, generalmente pegajosas, con aspecto como el alquitrán o como la pez, y son especialmente malolientes. Si comparamos ese tipo de deposiciones con las de un paciente que toma hierro oral, vemos que no tiene nada que ver. El paciente que toma hierro oral tiene unas deposiciones mucho más duras y generalmente nos contará que está estreñido, no que tiene diarrea. Un truco para intentar distinguir si el paciente tiene melenas o si son deposiciones por ferroterapia oral es extender la deposición en una gasa o en un trozo de papel, y veremos que el cerco que dejan las melenas es de coloración negro o rojizo, mientras que el que deja un paciente que ha estado en tratamiento con hierro oral es marronáceo o verdoso. Otra forma de expresión de la hemorragia digestiva es en forma de hematoquecia, que generalmente son heces mezcladas con sangre, y el origen fundamental suele ser intestino delgado o colon. Y la última forma de presentación de la hemorragia digestiva es en forma de rectorragia, que es sangre sola que puede aparecer con o sin coágulos y que generalmente viene del colon o del recto. Hemos visto las formas de expresión de la hemorragia digestiva, pero siempre tendremos que intentar clasificarla en dos grandes grupos, en hemorragia digestiva alta o en hemorragia digestiva baja. Como podéis ver, la incidencia de una y otra es elevada, pero es superior, es más frecuente la hemorragia digestiva alta que la baja. De manera que, si el paciente tiene un punto de sangrado proximal al ángulo de Treitz, diríamos que tiene una hemorragia digestiva alta, mientras que si el punto de sangrado es distal al ángulo de Treitz, lo que tiene es una hemorragia digestiva baja. La hemorragia digestiva alta suele manifestarse en forma de hematemesis, como hemos visto, de vómitos en pozos de café o de melenas. Y los pacientes pueden presentar ocasionalmente tránsito rápido, es decir, a lo mejor el paciente viene con una hemorragia grave, de gran cuantía, y lo que vemos no son melenas, sino que tiene directamente hematoquecia o rectorragia, porque no le ha dado tiempo a la sangre a volverse una melena, ¿vale? A hacerse más reducida. Son pacientes que suelen venir con anemia y algunos asocian inestabilidad hemodinámica. El paciente con una hemorragia digestiva alta tiene una mortalidad no desdeñable, entre un 2 y un 10% de los casos. También hay que tener en cuenta la posibilidad de que el paciente tenga unas melenas de origen no digestivo. Puede tener una hemorragia digestiva, por ejemplo, de origen ORL o pulmonar, y que también tenga melenas. No toda melena es de origen digestivo. Y por otra parte, en el grupo de la hemorragia digestiva baja,
La forma de presentación más habitual es o la hematoquecia o la rectorragia, y no es raro que el paciente tenga también asociada clínica rectal, ya sean tenesmos, pujos, incontinencia fecal o urgencia defecatoria. Es posible que el paciente con una hemorragia digestiva baja se presente con un tránsito lento y lo que nos cuente no sea hematoquecia o rectorragia, sino que tenga melenas porque a la sangre le haya dado tiempo a reducirse y se presente en esa forma de melenas. Esto generalmente ocurre cuando el sangrado es o bien de intestino delgado o de colon derecho. Y por supuesto en la hemorragia digestiva baja el paciente puede venir con una anemización importante e incluso con inestabilidad hemodinámica. Lo fundamental cuando sospechamos una hemorragia digestiva es saber si el paciente está estable hemodinámicamente o no. Definimos que el paciente tiene estabilidad hemodinámica cuando tiene una tensión arterial sistólica por encima de 100 milímetros de mercurio, con una frecuencia cardíaca por debajo de 100 latidos por minuto. Esto es fundamental, es lo primero y es lo que nos va a ayudar a saber si el paciente está bien triado o no. En el caso de que el paciente tenga una inestabilidad hemodinámica, lo que tenemos que hacer es llevarlo a una zona de urgencias de prioridad 1, que se llama, es decir, una zona donde lo podamos monitorizar estrechamente, vigilarlo y donde le podamos estabilizar adecuadamente. No puede ser que un paciente con una sospecha de hemorragia digestiva esté en una silla, en un pasillo sin que nadie le esté controlando adecuadamente. Y posteriormente el siguiente paso es plantearnos qué tipo de hemorragia tiene, alta o baja, según lo que hemos comentado anteriormente. Y tendremos que hacer una anamnesis exhaustiva, tendremos que saber cuánto tiempo de evolución lleva con la hemorragia, cuánto ha sangrado, si asocia algún otro síntoma, como por ejemplo dolor abdominal, si nos cuenta síndrome anémico, si nos cuenta un cuadro constitucional que nos haga pensar que pueda tener una neoplasia subyacente, si tiene fiebre. Y luego es muy importante saber a qué tipo de paciente me estoy enfrentando. Hay que conocer bien su historia, si tiene enfermedades previas importantes, con qué tratamientos está, si se le ha hecho alguna endoscopia recientemente. ¿Por qué es esto importante? Porque nos va a ayudar a definir el cuadro clínico que tenemos delante. Con respecto a las enfermedades previas tendremos que saber qué comorbilidad tiene, si ha tenido episodios previos de sangrado, si consume tóxicos, si tiene factores de riesgo cardiovascular que nos puedan hacer pensar en isquemia, si tiene otras enfermedades como por ejemplo SAS, que eso nos puede complicar las cosas a la hora de sedar al paciente de cara a la endoscopia. Tendremos que saber si está diagnosticada una cirrosis hepática, ya que entonces a lo mejor el tipo de hemorragia digestiva que nos encontramos es de tipo varicoso. Si tiene antecedentes de enfermedad péptica, que a lo mejor nos hace pensar que pueda tener una úlcera, si tiene antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal o de patología anorrectal, patología oncológica conocida, si ya el paciente tenía una anemia ferropénica previa. Todo esto nos va a ir dando muchas pistas. Y con respecto al tratamiento, es especialmente importante saber si el paciente toma antiagregantes. Hay que saber cuántos toma, si uno o dos, cuáles y cuándo los tomó por última vez. Hay que saber también si toma anticoagulantes. Generalmente suelen tomar solo uno, pero hay que saber cuándo lo tomó por última vez y cuál toma. Hay que saber también si toman hierro oral, si toman antiinflamatorios no esteroideos, si se le ha hecho algún cambio reciente en la medicación. Todo esto es muy importante. Por otra parte, como decía antes, hay que saber si se le ha hecho alguna endoscopia recientemente, porque puede ser que nos encontremos en la puerta de urgencias a un paciente que viene con una hemorragia después de que se le haya hecho una polipectomía en una endoscopia o bien que se le haya hecho una esfinterotomía en una CPRE, y todo esto nos orientará el tipo de cuadro clínico que tenemos delante. Posteriormente a la anamnesis siempre viene la exploración física. Tendremos que saber si el paciente está consciente, si está orientado, si está bien hidratado o no, cómo de perfundido está, la coloración que tiene, si está pálido ya eso nos hablará de que tiene una anemia probablemente crónica establecida. Tendremos que ver también si tiene estigmas de hepatopatía, todo esto es importante. En relación con la exploración física, casi en lo que más hincapié querría hacer es en el tema del tacto rectal. El tacto rectal hay que hacerlo siempre a todos los pacientes en los que tengamos una sospecha de hemorragia digestiva.
Es la prueba complementaria más barata y más fácil, y hay que hacerlo en la primera valoración que uno hace a ese paciente, ya que nos va a decir realmente el tipo de hemorragia que tiene y en base a eso vamos a poder seguir tomando decisiones. No puede ser que a un paciente que esté con una sospecha de hemorragia digestiva le hayan visto varios médicos y ninguno de ellos le haya hecho un tacto rectal. La única excusa para no hacerlo es que hayamos visto directamente la deposición en el pañal o donde sea, y que ya con eso sea suficiente para saber el tipo de deposición hemática que tiene, pero si no, siempre hay que hacerlo. Después de la exploración física vendrían las pruebas complementarias. Siempre en un paciente con hemorragia tenemos que pedir una analítica completa con hemograma, bioquímica que incluya urea y coagulación. La gasometría venosa también puede ser muy útil, ya que nos ayuda a saber el equilibrio ácido-base, si el paciente tiene una lactacidemia, y de forma rápida nos puede ayudar mucho a predecir cuál es la gravedad de esa hemorragia, porque la analítica global puede tardar a lo mejor 45 minutos, una hora, mientras que la gasometría se puede hacer a pie de cama del paciente y tener el resultado en pocos minutos. Y si ya en esa gasometría vemos que el paciente tiene mucha anemia, tiene el láctico elevado, probablemente ya nos orienta a que tiene una hemorragia digestiva grave y podamos ir actuando con más premura. Con todo eso ya sabremos si el paciente tiene una hemorragia digestiva de tipo alto o bajo. Y con respecto a esto, deberemos localizar al paciente en un área de urgencias adecuada. Si el paciente viene por una hemorragia digestiva alta, tiene que estar en un área de prioridad 1, que se llama, es decir, donde pueda estar correctamente monitorizado y vigilado, porque es un paciente que potencialmente tiene alta mortalidad. La única excepción a esto es el síndrome de Mallory-Weiss, en el que el paciente venga completamente estable y a lo mejor puede estar en una zona algo menos vigilado. Con respecto a la hemorragia digestiva baja, si el paciente está estable y no hay datos de una hemorragia realmente cuantiosa, a lo mejor puede estar también algo menos vigilado, pero ante cualquier duda sobre si tiene inestabilidad hemodinámica, si tiene una anemización importante o tiene cualquier dato de fallo orgánico, lo mismo, tiene que estar en una zona de prioridad 1 porque es un paciente potencialmente grave. Con respecto a la sonda nasogástrica, hace años se abogaba por ponerle sonda nasogástrica a cualquier paciente con una hemorragia digestiva fundamentalmente alta. Esto, después de hacer muchos estudios, se ha visto que no cambia el comportamiento, la actitud terapéutica en la mayoría de los casos y que no disminuye la mortalidad. De hecho, supone un disconfort muy importante para el paciente y actualmente solamente se recomienda utilizarlo en casos de sangrado muy dudosos. Luego veremos algún ejemplo. Se ha comentado en algún momento que sirve para poder vaciar un poco el estómago de cara a la endoscopia, pero tenemos que tener claro que su uso debe ser restringido. No todo paciente con una hemorragia digestiva, ni muchísimo menos, tiene que tener colocada una sonda nasogástrica. Ahora vamos a ver un poquito más detenidamente la hemorragia digestiva alta. Con respecto a ella, la etiología se divide fundamentalmente en dos grandes grupos, la hemorragia digestiva no varicial y la varicial. La no varicial es mucho más frecuente, más o menos ocupa el 80% de los casos, y ahí en la diapositiva podéis ver las causas más y menos frecuentes. Dentro de las más frecuentes sí que me gustaría señalar la úlcera péptica, aunque sí que es verdad que en los últimos años ha disminuido su incidencia gracias a la utilización de inhibidores de la bomba de protones y a la erradicación del Helicobacter pylori. Otras causas frecuentes son las lesiones agudas de la mucosa gastroduodenal, el síndrome de Mallory-Weiss, la esofagitis péptica, las angiodisplasias o las neoplasias. Hay muchas otras, pero bueno, esas son las que más nos encontramos. Y en la tabla de abajo podéis ver una relación entre síntomas y antecedentes y la patología causante de la hemorragia que debemos sospechar. De manera que si el paciente nos cuenta epigastralgia y que ha estado consumiendo gastrolesivos, deberemos pensar en una úlcera péptica. Si lo que ha tenido son vómitos bilioalimentarios con esfuerzo antes de presentar una hematemesis, debemos pensar en un síndrome de Mallory-Weiss.
Si lo que nos cuenta es un síndrome constitucional y consumo de tóxicos, deberemos pensar en una neoplasia. Si el paciente tiene pirosis y disfagia y es fumador, a lo mejor tiene una esofagitis péptica. Si tiene antecedentes de aneurismas abdominales o es portador de una prótesis aórtica, hay que tener en mente siempre la posibilidad de que pueda tener una fístula ortoentérica, y en esto sí que me gustaría pararme un poco más porque este es un cuadro muy grave que podría producir la muerte del paciente en pocos minutos. Entonces siempre hay que tenerlo en la cabeza por excluir esta posibilidad en los pacientes con esos antecedentes. Y por otra parte, si el paciente tiene antecedente de una enfermedad renal crónica o una estenosis aórtica, podremos encontrarnos angiodisplasias. Con respecto a la etiología variceal, deberemos sospecharla si el paciente tiene ya una cirrosis conocida o hipertensión portal no necesariamente de causa cirrótica, o si este no es el caso, si vemos que el paciente tiene estigmas de hepatopatía crónica, ya sean físicos a la exploración o datos analíticos que lo sugieran, por ejemplo trombocitopenia, hipoalbuminemia o coagulopatía. La hipertensión portal decimos que se define cuando el gradiente de presión venosa hepática es por encima de 5 milímetros de mercurio y es clínicamente significativa cuando es por encima de 10. Para tener una hemorragia varicial se necesitan más de 12 milímetros de mercurio de presión venosa hepática, y la causa más frecuente de la hemorragia digestiva varicial sin duda es la cirrosis, pero no podemos olvidar que hay otras causas que también pueden producirla. Algunas de ellas pueden ser, por ejemplo, una trombosis portal o esplénica o una pancreatitis crónica, que pueden producir una hipertensión portal segmentaria y que el paciente venga sangrando por varices. Y la hemorragia por hipertensión portal, como acabo de comentar, generalmente se debe a la rotura de varices, ya sean esofágicas, que son las más frecuentes, gástricas o ectópicas, pero no solo eso, también a veces pueden venir sangrando por gastropatía, enteropatía o colopatía de la hipertensión portal. Con respecto a las medidas generales de estabilización en una hemorragia digestiva alta, lo fundamental es, según llega el paciente, cogerle 2 vías periféricas de grueso calibre, generalmente con 16G es suficiente, y no retrasar el inicio de las medidas de resucitación en ningún caso. Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica que no remonta, puede ser necesario cogerle una vía venosa central, pero en ningún caso debemos retrasar a cogerle una vía venosa central y no administrarle la fluidoterapia por una vía periférica. La vía periférica la puede coger cualquier enfermero de urgencias, mientras que la central es más compleja, con lo cual siempre 2 vías periféricas y luego ya veremos. Y es importante también monitorizar la diuresis. Si el paciente está inestable, debemos colocarle una sonda vesical para saber exactamente cuánto está orinando. Y los pilares principales de la estabilización en la hemorragia digestiva son 3. Por una parte, la administración de fluidoterapia, que se suelen utilizar cristaloides con una tensión arterial sistólica objetivo por encima de 100. El segundo pilar sería la transfusión restrictiva, porque se ha visto que esto disminuye el resangrado y la mortalidad, de manera que no hay que transfundir a todos los pacientes, sino aquellos de forma general que tengan una hemoglobina inferior a 7 gramos por decilitro, con una hemoglobina objetivo entre 7 y 9, salvo que el paciente tenga antecedentes de cardiopatía o que tenga una inestabilidad hemodinámica importante. En ese caso seremos un poquito más generosos y transfundiremos con hemoglobinas inferiores a 8 con una hemoglobina objetivo por encima de 10. Con respecto a las plaquetas, se transfunden generalmente si hay menos de 50.000 y el paciente tiene sangrado activo. Y el tercer pilar importante en las medidas de estabilización es la corrección de los trastornos de la coagulación en pacientes generalmente anticoagulados, que cada vez tenemos más. De manera que podemos utilizar según las necesidades, por ejemplo, vitamina K o complejo protrombínico o plasma en pacientes que toman inhibidores de la vitamina K, como pueden ser el Sintrón. A veces podemos requerir antídotos específicos, como por ejemplo el Idarizumab para pacientes que toman el Dabigatran, se puede utilizar fibrinógeno. Es decir, es una cosa que tenemos que tener en mente. No vamos a entrar en mucho más detalle en esto porque es algo que excede el tema de la charla, pero sí que hay que tenerlo en cuenta.
Con respecto a la estratificación del riesgo en la hemorragia digestiva, debemos utilizar la escala de Glasgow-Blatchford, de manera que se utilizan una serie de ítems y en base a esto calculamos el riesgo que tiene el paciente. Los ítems que se tienen en cuenta son la urea, la tensión arterial sistólica, la hemoglobina y otros, como son la frecuencia cardíaca, las melenas, la presencia o no de síncope, el antecedente de enfermedad hepática y de insuficiencia cardíaca congestiva. Si la suma de puntos es igual a 0 o 1, el paciente puede ser manejado de forma ambulatoria, pero si es mayor de 1, habrá que hacer una gastroscopia urgente. Ya luego veremos cuándo. Se ha visto que esta escala tiene elevada sensibilidad para predecir, por una parte, las necesidades de transfusión, la hospitalización, la necesidad de intervención endoscópica o quirúrgica y la mortalidad en 30 días. Con respecto al tratamiento preendoscópico, debemos tener en cuenta varias cosas. En los pacientes en los que sospechemos que tienen una úlcera péptica, que es la causa de la hemorragia, se recomienda utilizar inhibidor de la bomba de protones a dosis altas antes de la endoscopia. Generalmente se pone un bolo de 80 miligramos intravenoso y posteriormente una perfusión a 8 miligramos hora. Esto se ha visto que disminuye los estigmas de alto riesgo de sangrado y la necesidad de tratamiento endoscópico. Pero esto lo debemos hacer si realmente tenemos una sospecha alta de que el paciente tenga una úlcera péptica, no en todo paciente que tenga una hemorragia digestiva alta, porque se ha visto que no poner IVP a altas dosis antes de la endoscopia no impacta realmente en la tasa de resangrado ni en la necesidad de cirugía o de la mortalidad. Por otra parte, se recomienda administrar el uso de procinéticos como la eritromicina en un bolo al menos media hora antes de la endoscopia, ya que esto mejora la visualización endoscópica y reduce la necesidad de repetir una segunda endoscopia y de estancia hospitalaria. Sí que es importante saber que es un fármaco que alarga el QT y que habrá que tenerlo en cuenta de cara al paciente que tengamos delante. Si el paciente sospechamos que tenga una hemorragia digestiva alta asociada a hipertensión portal, además de poner inhibidor de la bomba de protones y procinéticos, deberemos utilizar vasoconstrictores, ya sea terlipresina o somatostatina. No se ha visto diferencias significativas entre estos dos fármacos en el control del sangrado. Y además en estos pacientes tendremos que tener en cuenta otras cosas, como por ejemplo evitar el daño renal, porque suelen tener un riñón muy lábil. Hay que intentar no administrarles los fármacos que habitualmente toman y que pueden dañar el riñón, como por ejemplo los SIECAs, los betabloqueantes, los ARA2. Hay que hacer también una buena profilaxis de PBE durante la hemorragia, generalmente administrando cefalosporinas de tercera generación. Y hay que prevenir la encefalopatía, administrando generalmente laxantes y ocasionalmente también antibióticos como la rifaximina. ¿Y cuándo debemos hacer la gastroscopia? ¿Cuándo debemos llamar al digestivo para hacer la endoscopia en el paciente que viene con una hemorragia digestiva alta? Generalmente, si es una hemorragia no variceal, se recomienda realizarla en las primeras 24 horas, siempre con el paciente estable. De hecho, se ha visto que hacer la endoscopia en las primeras 6 horas desde la presentación aumenta la mortalidad, porque generalmente el paciente está más inestable y tiene más riesgo para la endoscopia. Con respecto a la hemorragia digestiva variceal, se recomienda por la mayoría de las guías hacerla en las primeras 12 horas, pero hay alguna que recomienda hacerla en las primeras 24 horas, igual que la no variceal. Con respecto a la úlcera péptica, sí que por su frecuencia me gustaría dar unas pinceladas sobre la clasificación de Forres, que creo que es algo que todo el mundo que haga guardias de urgencias debe saber. De manera que la clasificación de Forres se clasifica en estigmas endoscópicos de alto y de bajo riesgo. Los pacientes que tienen estigmas endoscópicos de alto riesgo necesitan ingreso hospitalario, un doble tratamiento endoscópico y recibir inhibidor de la bomba de protones a dosis altas en perfusión durante 72 horas. De manera que si nos fijamos en la imagen, esos serían los estigmas endoscópicos de alto riesgo. Arriba a la izquierda el paciente tiene un Forres 1A, es decir, tiene un sangrado arterial. Abajo a la izquierda el paciente tiene un sangrado venoso babeante, sería un Forres 1B. Arriba a la derecha el paciente tendría
un Forrest 2A, es decir, se ve un vaso visible más o menos en el centro de la úlcera a la derecha, y en la imagen de la derecha y abajo el paciente tiene un Forrest 2B, tiene una úlcera con un coágulo encima y sería, como digo, un 2B. Entonces, estas 4 situaciones, como he dicho, tienen alto riesgo de resangrado y el tratamiento que hay que hacer es el que comenté antes. Siempre es fundamental testar la presencia de Helicobacter pylori, ya sea en la primera endoscopia que se hace o en una posterior. Si es positivo, tratarlo. Si es negativo, asegurarnos, repitiéndolo a las 4 semanas, de que es negativo. Y una vez tratado, siempre hay que confirmar que el Helicobacter pylori se ha quedado erradicado. Y estas otras 2 imágenes corresponderían a los estigmas endoscópicos de bajo riesgo en la clasificación de Forrest. La de arriba sería el Forrest 2C, que sería una mancha negra, y la de abajo sería el Forrest 3, que es un fondo limpio de fibrina. Ambas situaciones implican bajo riesgo de resangrado, no hace falta un tratamiento endoscópico, el paciente se puede ir de alta a casa con inhibidor de la bomba de protones de forma oral, y lo mismo, es importante testar y tratar el Helicobacter pylori. En una hemorragia digestiva varicial lo que veremos será esto: el paciente puede tener varices, como las que se ven en la fotografía de arriba a la izquierda, o podemos ver directamente un sangrado en jet, como en la imagen del centro arriba, y la imagen de la derecha sería cómo queda la imagen después de haber hecho una ligadura con bandas. En la imagen de abajo lo que vemos es un conglomerado de varices en el fundus, de varices aisladas, con un pezón de hematina en su superficie después de un sangrado reciente. Esta es una diapositiva muy importante porque es el algoritmo de la hemorragia digestiva. Es un algoritmo que he fabricado yo personalmente, pero que creo que resume lo que debemos tener en cuenta de cara a urgencias. De manera que lo primero es valorar cómo está el paciente hemodinámicamente y hacer una anamnesis y una exploración física completas. Si el paciente está inestable, lo que tenemos que hacer es resucitarlo, haciendo una adecuada reposición de la volemia, con las medidas de transfusión restrictiva que hemos dicho, y corregir la coagulopatía. Además, debemos ir teniendo en cuenta unas medidas farmacológicas iniciales, que ya las hemos comentado: el inhibidor de la bomba de protones a dosis altas si sospechamos una úlcera, tratamiento con procinéticos y con vasoconstrictores y antibiótico en caso de una sospecha de hemorragia digestiva varicial. Si el paciente después de este tratamiento responde, lo hemos estabilizado, estupendo. Ya llamaremos al digestivo para hacer la endoscopia en las primeras 24 horas. Si el paciente no responde a estas medidas, entonces tendremos que contactar con la unidad de cuidados intensivos para ver si nos dan soporte, y una vez estabilizado, valorar la endoscopia. Es importante que sepamos que no hay que hacer una endoscopia en un paciente que esté inestable. Por otra parte, pasamos al algoritmo del paciente estable. Si el paciente llega estable y no tiene una hemorragia digestiva con alta repercusión, lo que tenemos que hacer es calcular el riesgo preendoscópico con la escala que vimos antes de Glasgow-Blatchford. Si la puntuación es de 0 o de 1, entonces podemos darlo de alta pendiente de una gastroscopia ambulatoria. Si el Glasgow es mayor o igual de 2, entonces hay que hacer una gastroscopia urgente en las primeras 24 horas. De manera que si la hemorragia digestiva es variceal, entonces sí que, según algunas guías, la gran mayoría de ellas recomiendan realizarse en las primeras 12 horas. Ahora vamos a hablar de la hemorragia digestiva baja. Con respecto a esto, seguimos el mismo esquema. Primero vamos a ver la etiología. La causa más frecuente es la hemorragia diverticular, pero no nos podemos olvidar de otras causas, como por ejemplo la patología no rectal, lesiones vasculares, como pueden ser las angiodisplasias, una proctitis actínica, las colitis de diferentes etiologías, causas iatrogénicas como una pospolipectomía o una hemorragia posquirúrgica, las neoplasias, entre otras. Y en la tabla de arriba a la derecha podemos ver una relación entre antecedentes y el tipo de sangrado, el tipo de etiología que deberemos pensar.
de manera que si el paciente tiene una colonoscopia previa con divertículos, a lo mejor lo que tiene es un sangrado diverticular. Si nos cuenta que ha tenido relaciones sexuales anales, pues habrá que pensar en patología perianal o en una proctitis. Si nos cuenta que ha estado de viaje exótico y que tiene fiebre y dolor abdominal, habrá que plantear una colitis infecciosa. Si tiene una inflamatoria, pues habrá que pensar que pueda tener un brote de su enfermedad inflamatoria intestinal. Si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular y tiene una localización de predominio izquierdo, una colitis izquierda, pues habrá que pensar que tenga una colitis isquémica. Si nos cuenta un constitucional, pues pensar en una neoplasia colorectal. Si tiene antecedentes de una enfermedad renal crónica o de estenosis aórtica, en angiodisplasias, como dije antes. Si se le ha hecho una colonoscopia previa, pensar en la posibilidad de una hemorragia pospolipectomía, o si se le ha dado radioterapia prostática, que pueda tener una proctitis actínica. A modo de ejemplos, abajo tenéis dos fotografías. La de la izquierda sería una hemorragia pospolipectomía y en la escara de la cicatriz del pólipo lo que se ha hecho es administrar adrenalina alrededor para intentar tener efecto vasoconstrictor, y se ha colocado un hemoclip, que es como una especie de grapita en el centro de la escara para que no vuelva a sangrar. Y en la imagen de la derecha lo que vemos es un divertículo con un vaso en su centro. Muchas veces los pacientes que vienen con una hemorragia diverticular vemos divertículos pero no vemos cuál es el culpable. En este caso, por ejemplo, sí que pudimos verlo y tratarlo. Al igual que en la hemorragia digestiva alta dijimos que era importante estratificar el riesgo, en la baja también lo es, y para esto la escala que más utilizamos es la de Oakland, de manera que se tienen en cuenta varios ítems como pueden ser la edad, el género, si el paciente ha recibido atención previa por una hemorragia digestiva alta, cómo es el tacto rectal, qué frecuencia cardíaca tiene, qué tensión arterial tiene y qué hemoglobina. Con todo esto se calcula el sumatorio de puntos, de manera que si la suma es menor o igual de 8, el paciente se puede hacer la colonoscopia ambulatoria, pero si el paciente tiene más de 8 puntos, habrá que hacerle la colonoscopia hospitalizado. Las medidas de estabilización son a grandes rasgos las mismas que en la hemorragia digestiva alta: la fluidoterapia con cristaloides, la transfusión restrictiva y la corrección de los trastornos de la coagulación, por lo cual no lo voy a repetir. Y este sería también un algoritmo de manejo de la hemorragia digestiva baja. De manera que lo primero, lo de siempre: valoración hemodinámica, anamnesis y exploración física, incluyendo el tacto rectal y la inspección anorrectal. Si el paciente está inestable, lo primero, resucitarlo, y si es necesario, valoración por la unidad de cuidados intensivos. Si el paciente tiene una rectorragia inestable, la primera prueba que deberemos hacer es un angiotac para intentar ver si hay un punto de sangrado. Si hay un punto de sangrado en el angiotac, valoraremos cuál es la mejor técnica. Si el paciente está inestable, habrá que tratar embolizarlo o incluso plantear cirugía. Si el paciente se ha podido estabilizar, en función de dónde esté el punto de sangrado, se podría valorar una endoscopia alta o baja, si esa lesión es accesible y, como digo, si el paciente ya está estable. Si en el angiotac no se ha visto punto de sangrado, que esto es algo que no es raro que ocurra, nos tendremos que plantear siempre la posibilidad de que ese paciente esté teniendo una hemorragia digestiva alta con tránsito rápido. Para ello deberemos ver si tiene factores de riesgo, datos de hipertensión portal o un elevado cociente urea-creatinina. Este sería uno de los casos en los que podría quizás ser útil colocar una sonda nasogástrica, porque si sospechamos que el paciente pueda tener un tránsito rápido y colocamos una sonda y vemos que hay sangre, pues ya sabemos que viene de arriba. Pero es verdad que tener un lavado por sonda nasogástrica negativo, es decir, sin sangre, no excluye que el paciente pueda tener una hemorragia digestiva generalmente por debajo del píloro. Entonces, si la sospecha es que el paciente pueda tener una hemorragia digestiva alta, lo que tendremos que hacer será una gastroscopia. Por otra parte, si el paciente viene con una hemorragia digestiva baja estable, lo que tendremos que hacer es la escala de Oakland y estratificar el riesgo. Si la puntuación es menor o igual de 8, procederemos a darle el alta,
pendiente de una colonoscopia ambulatoria, y si la puntuación es mayor de 8, el paciente tendrá que quedarse ingresado para hacerse una colonoscopia. En cualquiera de los casos es importante insistir en la preparación colónica. No tiene ningún sentido en un paciente con una hemorragia digestiva baja meterse a hacer una colonoscopia sin que esté bien preparado, porque probablemente no podamos completar la exploración, no veamos de dónde sangra, no podamos hacer una terapéutica adecuada y además estaremos sometiendo al paciente a un riesgo no bajo de complicaciones como la perforación. Por otra parte, si el paciente no tiene una hemorragia digestiva baja, vamos a decir pura, es decir, asocia otros síntomas como por ejemplo dolor abdominal o fiebre, lo que tendremos que hacer como primer paso es una prueba de imagen, ya sea una ecografía o un TAC, para descartar otras etiologías. Ahora, de forma rápida, vamos a ver una serie de casos clínicos para intentar poner en práctica las cosas que acabamos de comentar. Tenemos la primera, Esperanza, que es una abuelita adorable de 85 años, con factores de riesgo cardiovascular y una cardiopatía hipertensiva, que ya tenía antecedentes de una anemia microcítica en tratamiento con hierro. Y nos cuenta que viene con debilidad, la vemos pálida y que tiene unas heces negras. Vemos que está estable hemodinámicamente y el tacto rectal tiene heces negras, pero a la extensión nos quedan dudas de si son melenas o de si son heces ferrosas. Le hacemos una analítica en la que vemos que tiene una hemoglobina que ha caído 4 puntos de 6 con una urea elevada. Pues eso no puede ser porque la paciente esté tomando hierro, tiene que tener una hemorragia digestiva alta muy probablemente, con lo cual lo que tendremos que hacer son las medidas previas a la endoscopia y plantear una gastroscopia en las primeras 24 horas. Por otra parte tenemos a Concha, otra abuelita un poco mayor que Esperanza, de 89 años, con factores de riesgo cardiovascular, una fibrilación auricular anticoagulada y una cardiopatía isquémica revascularizada. Y ella lo que nos cuenta es que tiene dolor abdominal y hematoquecia. En esta paciente vemos que hay estabilidad hemodinámica, pero viene con taquicardia, hasta 110 latidos por minuto. En el tacto rectal comprobamos que tiene hematoquecia y se le hace una analítica que tiene anemia con una hemoglobina de 10 y una LDH de 400, además de un poquito de reactantes de fase aguda elevados. En lo que tenemos que pensar aquí es en una colitis isquémica, porque es una paciente que tiene factores de riesgo para isquemia y que tiene además anemia y elevación de enzimas de degradación como la LDH, con lo cual lo que habrá que hacer aquí es dieta absoluta, antibioterapia y probablemente solicitar un escáner. El tercer paciente sería José Luis, un señor de 68 años con un hábito enólico abusivo, fumador y que parece que ha tenido algún episodio de hinchazón de la tripa y de las piernas por los que no consultó. Probablemente lo que haya tenido son descompensaciones ascíticas que han pasado desapercibidas. Y nos cuenta que viene con sudoración, con palpitaciones, con náuseas, lo vemos muy pálido y nos cuenta también de posiciones oscuras como el alquitrán con sangre fresca. Viene justito de tensiones con 170 y una frecuencia alta de 120 latidos por minuto. Al tacto rectal vemos deposiciones negras, pegajosas, muy malolientes y que dejan un cerco rojizo, es decir, melenas claras. Analíticamente vemos que tiene una hemoglobina de 8, que previamente era de 14, con una urea muy elevada, una albúmina de 2, 70.000 plaquetas y coagulopatía. Es decir, el paciente tiene datos analíticos sugestivos de una hepatopatía crónica avanzada y probablemente lo que esté teniendo sea una hemorragia digestiva varicosa. Lo que hay que hacer es ponerle el tratamiento preendoscópico, no olvidarnos de los vasoconstrictores, de los antibióticos y hacerle una gastroscopia en las primeras 12 horas. El siguiente paciente sería Hugo. Es un chico joven, sin antecedentes importantes y que ha tenido una contractura por la que ha estado tomando antiinflamatorios, por ejemplo ibuprofeno, y nos cuenta que tiene unas heces negras y pegajosas desde hace unos días. Viene un poco hipotenso, taquicárdico y en el tacto rectal comprobamos que tiene melenas. Analíticamente también vemos que se ha anemizado y la urea es de 140.
Este chico, no por el hecho de ser joven, está libre de poder tener una úlcera, que es lo que parece que probablemente tenga, y lo que tendremos que hacer será hacerle una endoscopia en las primeras 24 horas. La siguiente es María, es una chica de 37 años con una colitis ulcerosa izquierda que ha tenido buen control hasta ahora y viene con dolor abdominal, con sensación de pujos y de rectorragia con coágulos. Tiene algo de febrícula, está estable de tensiones, pero está un poco taquicárdica. Y a la exploración lo que llama la atención es un tacto rectal doloroso, con rectorragia y algún coágulo. Analíticamente vemos que tiene una hemoglobina de 9, que la anterior era de 12, con reactantes de fase aguda elevados y una urea bajita. Esta chica probablemente lo que tenga sea un brote de su colitis ulcerosa y lo que habrá que hacer será ponerle el tratamiento adecuado para ello. El siguiente es Carlos. Es un señor de mediana edad, fumador, que viene con rectorragia fresca pero con buen estado general. Estable hemodinámicamente y en el tacto rectal vemos rectorragia y hemorroides internas. Vemos que analíticamente prácticamente no se ha anemizado, tiene 14 puntos de hemoglobina, de hecho antes tenía 13, está hasta mejor, y una urea bajita. Este señor tiene un Oakland seguro menor de 8 y podremos darle de alta pendiente de una colonoscopia preferente. Y el siguiente es Juan Carlos, es un señor de 75 años que fue operado de un Whipple, de una duodenopancreatectomía cefálica, y que tiene una insuficiencia pancreática exocrina secundaria. Además le operaron del apéndice. Y nos cuenta que viene con un cuadro de dolor y de distensión abdominal con vómitos oscuros. Viene con buenas tensiones, una frecuencia cardíaca de 100 y el tacto rectal es con heces normales. Analíticamente vemos que tiene una hemoglobina de 12, que la previa era de 13, con una urea normal. En este paciente nos tenemos que plantear que probablemente lo que tenga no sea una hemorragia digestiva, porque no tiene productos patológicos en las heces y sin embargo lo que tiene es mucho antecedente quirúrgico. Probablemente lo que tenga sean vómitos de retención en el contexto de un cuadro adherencial. Y ya para terminar vamos a ver los puntos claves del tema. Lo primero, en lo que más he insistido, es fundamental un adecuado triaje del paciente con hemorragia digestiva y lo primero siempre es estabilizarle. Tenemos que intentar distinguir en urgencia si estamos ante una hemorragia digestiva alta o baja y tratar de pensar en cuál será la etiología en cada uno de los casos. Y no podemos olvidar la posibilidad de que el paciente con hematoquecia o con rectorragia tenga una hemorragia digestiva alta con un tránsito rápido, y en este caso suelen ser pacientes graves que asocian inestabilidad hemodinámica. Debemos intentar ser lo más objetivos posibles a la hora de estratificar el riesgo tanto de la hemorragia digestiva alta como baja. Para ello, en la hemorragia digestiva alta utilizaremos la estratificación de Glasgow-Blatchford y en la baja la de Oakland. De esta manera podremos calcular el riesgo y valorar cuál debe ser la actitud a seguir. Y es importante también planificar la endoscopia con la evidencia actual de las guías y asegurar que el paciente tiene estabilidad hemodinámica antes de realizar la endoscopia.